Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de Smart Investor. Con los índices principales rozando máximos históricos, muchas compañías también en máximos históricos. Ahora la pregunta es, ¿cuándo es el momento correcto para vender estas posiciones? Personalmente me resulta mucho más difícil identificar cuándo vender o recortar posiciones que saber cuándo comprar, ya que muchas veces tenemos esas zonas de soporte, esas evaluaciones históricas donde las compañías tienden a rebotar. Sin embargo, muchas veces vemos que en mercados alcistas incluso este tipo de compañías rompen resistencias anteriores, como vamos a ver un poco más adelante en la gráfica. Vamos a estar analizando muchas compañías que tenemos en el portafolio de largo plazo. Vamos a analizar una compañía que tenemos en el portafolio de trading, tratando de identificar cuáles ya están en zona de toma de ganancias o si hay alguna que tiene potencial todavía de más crecimiento, por lo menos el resto del año. En cada una de estas compañías vamos a hacer análisis técnico y fundamental, viendo dónde está su fair value, valor intrínseco, valuaciones actuales, expectativa de crecimiento para los próximos 5 años y también las zonas de compra y venta desde el punto de vista técnico. Sin más, vamos a comenzar. Vamos a empezar analizando un activo que tenemos en el portafolio de trading. Es un ETF que sigue bonos del gobierno de largo plazo a más de 20 años. Este realmente es un activo que tenemos en este portafolio de trading porque ha dado zonas de compra muy claras y además adelantando a posible bajada de interés como estábamos esperando todo el año, empezamos a acumular el mismo. Se trata del TLT, seguramente es el ETF de bonos más popular, casi 50 billones en activos, es un ETF bastante grande. Otra cosa interesante, vean el dividendo que da, 4.22%, no está nada mal. Y vean además que es un dividendo mensual. Podemos ver aquí que todos son bonos del tesoro a largo plazo. Y además otra cosa interesante, recuerden que normalmente los bonos del tesoro a largo plazo se mueven de manera inversa a la bolsa. Esto significa que cuando vemos la bolsa cayendo, el TLT por lo general tiende a subir. Tengan en cuenta que el TLT se comporta inverso al rendimiento de los bonos, lo vamos a ver en un momento. Fíjense por acá que desde el punto de vista técnico estamos en una resistencia clara, parte alta de la tendencia. Las zonas de compra, por supuesto, han sido la parte baja de la tendencia y ahora parecería que estamos en una zona de compra clara. De venta, disculpen, bastante clara. Ahora, tenemos que tener en cuenta que este bono, como le comentaba, se comporta de manera inversa de bonos a más de 20 años. Por ejemplo, fíjense el bono a 20 años de los Estados Unidos. Como vemos, ha caído el rendimiento y cuando el rendimiento de los bonos cae, el TLT sube. Sin embargo, si nos fijamos, hasta los mínimos, por ejemplo, que tuvimos el año pasado, 2024, todavía tenemos mucho margen de caída, incluso hasta los mínimos que tuvimos en abril de este año. Fíjense cómo todavía tenemos más margen de caída. Además, se espera que la Fed vuelva a bajar 2 veces las tasas de intereses este año, lo cual por lo general hace que los bonos también bajen. Así que según mi opinión, a pesar de que el TLT sin duda está en una zona técnica de resistencia, es un activo que por ahora no voy a vender. Creo que todavía tiene margen de subida, así que por ahora lo voy a conservar. Vamos a hablar ahora de varias compañías que tenemos en el portafolio de largo plazo. La primera de ellas es Apple. Acaba de tocar máximos históricos, casi 4 trillones de capitalización de mercado. Apple sin duda es uno de mis negocios preferidos. Es verdad que está cara, fíjense que está un 30% por encima del fair value, valor intrínseco. Pero bueno, el desempeño de las acciones ha sido muy bueno en el último año y las ventas del iPhone 17 han sido mucho más fuertes que el iPhone 16. Podemos ver por aquí que las valuaciones son valuaciones exigentes. Todas las valuaciones más de 30% por encima de su promedio de los últimos 5 años. Por ejemplo, el ratio precio-ganancia casi en 40, ratio precio-flujo de caja en 36, que realmente son valuaciones bastante exigentes. Más si tenemos en cuenta el crecimiento de lo que se espera en la compañía, no es un mal crecimiento, pero por supuesto estamos pagando un PER casi 40 por una compañía que se espera crecimiento en torno al 11%. Así que bueno, sin duda creo que por lo menos por múltiplos estamos bastante caros. De hecho, si nos vamos aquí a los ratios históricos, fíjense como el PER está en una zona clara de resistencia. Podría verlo un poquito más caro. Fíjense que otras veces incluso lo hemos visto por encima de 40. También el ratio precio-ventas estamos, yo diría, en una zona clara que históricamente ha caído. Y vean también el ratio precio-flujo de caja que está en máximos históricos. Así que bueno, por lo menos por valuaciones históricas y por múltiplos se ve bastante cara. Tengan en cuenta que Apple es una compañía, como le comentaba, que solamente tenemos en el portafolio de largo plazo. Vemos acá que tenemos un 47% de ganancia y tenemos menos del 3% del portafolio en la misma. Es decir, que no es una de las principales posiciones que tenemos en este portafolio. Técnicamente, disculpen, como le comentaba, máximos históricos, muy alejado de la media móvil de 200 periodos. Es decir, que técnicamente también parece una venta bastante clara. Yo personalmente por el momento, debido a que tengo una posición relativamente pequeña, veíamos ahí menos del 3%,
sinceramente no pienso reducir, pero si tuviera, no sé, 6-7% de portafolio de largo plazo en Apple, sin duda creo que sería una muy buena oportunidad para tomar al menos ganancias parciales, 20-30% de la posición, reducir. Pero bueno, ya voy a esperar el reporte de ganancias con la posición que tenemos. Si vemos acá cualquier caída por debajo de la media móvil de 200 periodos, históricamente ha sido una muy buena zona de compra en Apple. Ahí podríamos aprovechar para aumentar nuestra posición. Continuamos con las acciones de AMD, una de las compañías más grandes del mundo de semiconductores. Casi 400 billones de capitalización de mercado y cotizando un 52% por debajo de su fair value o valor intrínseco. Es decir, el fair value por debajo del precio de las acciones, lo cual nos dice que realmente está bastante cara. Podemos ver aquí que cotiza a un ratio precio-ganancias de más de 100, ratio precio-flujo de caja de 80. A pesar de que se espera muy buen crecimiento a largo plazo, seguiríamos pagando un forward PER de casi 60, lo cual me dice que son múltiplos bastante caros. Esta es una de las compañías que más retorno nos están dando, 123, casi 124% de retorno. Vemos que tenemos un 3.30% del portafolio, es la 10ª posición más grande. Y bueno, creo que aquí podríamos tener margen para reducir un poco las posiciones. Fíjense por acá también que si nos vamos a los ratios históricos, vean el ratio precio-ventas. Estamos en una zona que históricamente ha caído la acción. Podemos ver además que técnicamente, fíjense cómo estamos también en una línea tendencial bajista. Hemos tenido muy buenas compras en la parte baja, pero también hemos tenido muy buenas ventas en la parte superior. Además estamos bastante sobrecomprados, tanto el RSI como el MACD. Y vean que tenemos el reporte de ganancia a la vuelta de la esquina. Realmente con estos múltiplos seguramente voy a reducir un poquito las posiciones que tengo en el portafolio de largo plazo. Ahora tenemos 3.30%, perfectamente podríamos reducir en torno a un 1%, es decir, pasar de 3.30% a un 2.3%, reduciendo en torno a un 30% de la posición. Creo que en AMD sí tenemos una venta bastante clara. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el Continuamos dinero. con Palo Alto Networks, la mayor compañía de ciberseguridad de los Estados Unidos, más de 140 billones de capitalización de mercado. Vemos que Palo Alto Networks está en torno a un 38% del fair value por debajo del precio de las acciones. Los múltiplos son exigentes, vean el ratio precio-ganancias en 125 y el ratio precio-flujo de caja casi en 40. Realmente son múltiplos muy caros. Se espera muy buen crecimiento, más de 10% de incremento de ingresos para los próximos 5 años, más de 20% de las ganancias por acción y en torno a 20% el flujo de caja. Pero fíjense que incluso es un forward PER de 90, por eso lo digo, que se ve bastante cara. Podemos ver aquí además en los ratios históricos que el ratio precio-ventas es verdad que puede subir un poquito más la acción, pero bueno, estamos en una zona que ya se empieza a ver preocupante. Vean el ratio precio-flujo de caja también, cuando hemos visto ya que se despega mucho de sus promedios históricos, tiende a corregir. Y además de eso, fíjense que la tenemos con bastante ganancias. No es una de las principales posiciones del portafolio, apenas un 2.44%, pero ya la tenemos un 46% arriba. Podemos ver de acá desde el punto de vista técnico que la acción está bastante despegada de la media móvil de 200 periodos. Estamos en torno a un 12% por encima de esta media móvil, aunque bueno, podríamos tener un poquito más de recorrido al alza para buscar máximos históricos. Yo diría que por ahora, como tenemos una posición bastante pequeña, voy a conservar la misma. Realmente no creo que vale la pena recortar. De hecho, vamos a hacer aquí y vamos a tratar de trazar una línea tendencial alcista desde los mínimos anteriores hasta los valores actuales y tal vez veamos una zona de posible salida muy clara en la parte alta de esta tendencia. Fíjense aquí. Es lo que les digo, creo que todavía podríamos tener un poquito más de recorrido al alza, por lo menos desde el punto de vista técnico. Es verdad que fundamentalmente estamos bastante claros, bastante caros, pero técnicamente creo que podríamos todavía tener en torno a un 5 o 10% de recorrido al alza. Continuamos con las acciones de Caterpillar, sector industrial, 248 billones de capitalización de mercado y la compañía cotizando en torno a un 20% por encima de su fair value o valor intrínseco.
Realmente los múltiplos de Caterpillar no se ven tan caros como las compañías que acabamos de analizar, pero sí es verdad que si la comparamos con sus múltiplos históricos está un poco cara. Por ejemplo, el ratio precio-ganancia está en 26, cuando históricamente cotizaba a 20 veces beneficios. Ratio precio-flujo de caja por encima de 20, cuando históricamente cotizaba por debajo de 15. Así que bueno, realmente históricamente está cara Caterpillar. Cosa interesante, fíjense por acá, que se espera un crecimiento de más del 10% en ganancias por acción para los próximos años, que no está mal para ser una compañía del sector industrial, pero bueno, históricamente la hemos visto mucho más barata. Fíjense por acá en los ratios históricos, como lo vemos claramente, de hecho el ratio precio-ventas está en máximos históricos, el ratio precio-flujo de caja rozando máximos históricos y el ratio precio-valor en libro en máximos históricos. Podemos ver aquí que en el caso de Caterpillar tenemos un 63% de ganancias, representa 3.21% del portafolio. Vemos además que la compañía está tocando máximos históricos desde el punto de vista técnico y realmente estamos casi un 40% por encima de la media móvil de 200 periodos. La compañía se ha visto beneficiada recientemente por el tema de inteligencia artificial y las centrales de datos, porque bueno, alguien tiene que construir estas enormes infraestructuras y bueno, Caterpillar está muy bien posicionada. Yo diría que es una acción que podríamos perfectamente recortar parte de la misma. Continuamos con las acciones de Google. Esta es una compañía que realmente nos ha dado muy buen retorno, como vamos a ver en un momento. La tuvimos en algún momento en el portafolio de trading y un poco más adelante cuando estemos en análisis técnico les voy a mostrar la zona donde tomamos ganancias. Sin embargo, para el portafolio de largo plazo todavía no cerramos ninguna parte de la posición. Vemos que en el caso de Google por ganancias por acción no se ve cara. ¿Por qué no se ve tan cara? Porque es una compañía que cotiza a un ratio precio ganancias de 26 cuando el sector tecnológico está en 43. Y vean que se espera crecimiento de más del 16% en ganancias por acción en los próximos años. De hecho, cotiza un forward PER 23. Es decir, que por lo menos por ganancias por acción no se ve tan cara. Eso sí, ya está un 10% por encima de sus promedios históricos. Y bueno, lo que más llama la atención es que el resto de las métricas, precio-valor en libro, precio-ventas y precio-flujo de caja, todas ellas están más de un 30% por encima de sus promedios históricos. Vean por acá que también se espera que siga creciendo a más de doble dígito, tanto los ingresos como el flujo de caja. Es decir, que realmente por crecimiento no está mal. Creo que la zona o la gráfica que nos muestra más claramente dónde estamos es esta gráfica de sus valuaciones históricas promedio. Fíjense que el PER, por lo menos en los últimos 2 años, esta zona de en torno a un PER 27 ha sido una zona de toma de ganancias clara. Vemos que el ratio precio-ventas desde la burbuja del 2021 no estaba tan caro. Y vean el ratio precio-flujo de caja en torno a 23 veces flujo de caja libre. También nos invita a ser precavidos. Y vean, ya por último, el ratio precio-valor en libro está en máximos históricos. Podemos ver que en el caso de Google tenemos por acá un 63% de ganancia. Es la segunda posición más grande del portafolio luego de Tesla. Y bueno, podemos ver aquí que técnicamente estamos muy sobrecomprados. Tenemos ya el reporte de ganancia a la vuelta de la esquina para el portafolio de trading cuando tocó la parte alta de la tendencia, que había sido una zona de resistencia clara. Yo cerré posiciones. El día que tuvo este enorme gap alcista, ya teníamos unos niveles de sobrecompra extremos. Yo canté victoria en el portafolio de trading y tomé ganancias, pero como pueden ver para el portafolio de largo plazo decidí dejar correr la posición. Sinceramente creo que lo más conservador, lo más inteligente es tomar al menos ganancias parciales antes de su reporte de ganancia. Los invito a que revisen la descripción de cada uno de los videos del canal donde tenemos nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool, nuestras membresías con muchísimo contenido exclusivo para los miembros, nuestro servidor Discord, los brokers que usamos para inversión a largo plazo, nuestras redes sociales y muchísimos videos más donde pueden mejorar su estrategia de inversiones. Continuamos con las acciones de Tesla, cotizando como son normal, muy por encima de su fair valor intrínseco. Esta es una compañía que tiende a cotizar bien cara, 1.44 trillones de capitalización de mercado y vean los múltiplos actuales. El ratio precio-ganancia es más de 200 y el ratio precio-flujo de caja más de 90. Podemos ver aquí que el crecimiento que se espera en los próximos años es muy bueno, más de 17% en ingresos, casi 40% de las ganancias por acción y casi 50% de flujo de caja. De todas formas, estamos pagando un forward PER futuro para el próximo año de más de 200. Así que por lo menos en el corto plazo vamos a seguir viendo múltiplos muy exigentes. Si nos vamos por acá a los ratios históricos, podemos ver cómo realmente la compañía está cara, pero lo hemos visto mucho más cara. Vean el ratio precio-ventas. Es verdad que está en una zona que durante el principio del año fue una zona de resistencia clara, en torno a un ratio precio-ventas 15, pero fíjense como 2020, 2021, 2022 la vimos cotizando a múltiplos mucho más exigentes.
Incluso el ratio precio-valor en libro en algún momento llegó a estar mucho más caro. Esta es una posición que es la más grande del portafolio de largo plazo, 8.30% del portafolio, más de 150% de ganancia. Y vemos que además técnicamente realmente estamos llegando a una zona de resistencia bastante clara, que es la parte alta de este canal alcista. Yo personalmente la estaba esperando en esa zona, pero ya tenemos el reporte de ganancia a la vuelta de la esquina y no estamos cerca de esa zona. De hecho, hasta la parte alta de esta línea tendencial podría perfectamente quedarnos un 13% de subida. Personalmente, seguramente tome ganancias justo ante el reporte de ganancia porque las valuaciones creo que son demasiado exigentes y lo más prudente sería cerrar posiciones. Creo que Tesla tiene mucho potencial, tema de robótica, inteligencia artificial, robotaxis, sin duda tiene mucho potencial, almacenamiento y producción de energía eléctrica. Pero bueno, en términos generales son múltiplos muy exigentes. Continuamos con las acciones de Johnson & Johnson. Esta es la farmacéutica que tenemos en el portafolio de largo plazo. 466 billones de capitalización de mercado. Como es normal en el sector farmacéutico, fíjense que las acciones no podemos decir que están tan caras, ya que está por debajo del fair value. Cotiza a un ratio precio-ganancias de 18, lo cual es por debajo de sus múltiplos históricos. Y el ratio precio-ventas en 5 está en línea con sus promedios históricos. El único que se ve un poco caro es el ratio precio-flujo de caja en 20, cuando históricamente cotizaba en 18. Pero fíjense que el ratio precio-flujo de caja incluso está por debajo del sector. Da dividendo, lo hemos comprado dando un dividendo bastante por encima del 3%. Crecimiento sólido a largo plazo, más de 5% en ingresos, casi 20% de las ganancias por acción y doble dígito también de crecimiento en el flujo de caja. Si nos vamos por acá a los ratios históricos, podemos ver que, por ejemplo, el ratio precio-ventas es verdad que está un poquito caro, por lo menos comparado con sus promedios históricos, pero fíjense cómo nos queda recorrido hasta otras zonas de resistencia claras. El ratio precio-flujo de caja sí está un poco caro, ha tenido problemas con el flujo de caja últimamente, al igual que el ratio precio-valor en libro. A ver, yo pienso que podría tener un poquito más de margen de subida, principalmente porque las valuaciones no están tan caras y además vemos aquí que hay algunas métricas como el ratio precio-ventas que le podría quedar recorrido al alza. Johnson & Johnson es una de las principales posiciones del portafolio, entre las 10 más grandes, casi 4% el mismo, con una ganancia del 27%. Fíjense que tuvimos una muy buena zona de compra, cerca o por debajo de $145. Ahí estuvimos comprando mucho, pero bueno, ahora estamos en máximos históricos y a unos niveles de sobrecompra significativos. Personalmente voy a esperar, sinceramente creo que está muy alcista de corto plazo, creo que las valuaciones no son tan caras y además está dando un muy buen dividendo, que al menos son ingresos pasivos que estamos generando. Así que esta es una compañía que por lo menos en el corto plazo no tengo planes para reducir posiciones. Como vimos en el video de amigos, 8 activos en los que estamos obteniendo buenas ganancias y sin embargo no todos ellos podemos decir que están en zona clara de toma de ganancias. Empezamos hablando del TLT que tenemos en el portafolio de trading. Este es un activo que se mueve inverso al rendimiento de los bonos y bueno, ha estado muy alcista. Sin embargo, creo que con las bajadas de intereses que nos espera este año o que estamos esperando, todavía tiene margen para seguir subiendo. Apple creo que sí está un poco cara. Yo si tuviera una posición muy grande reduciría posiciones. Como la posición que tengo no es muy grande, voy a mantener posiciones. AMD creo que está en una zona de toma de ganancias muy clara. Seguramente vamos a reducir ante el reporte de ganancia. Palo Alto Network voy a mantener por ahora. Creo que puede ir a visitar máximos históricos. Caterpillar realmente creo que está en una zona de toma de ganancias bastante clara. Al igual que Google, me encanta, pero ya está demasiado por encima de sus promedios históricos. Tesla y Johnson & Johnson. En el caso de Tesla creo que sí vamos a tomar ganancia. Johnson & Johnson por ahora no. Recuerde que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir al mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario que respondemos 100% de los mismos y un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal siempre les dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión en Smart Investor Tool que estamos utilizando hoy para análisis fundamental y en el segundo enlace nuestra membresía Futuros Millonarios donde compartimos las compras y ventas para los portafolios, grupos exclusivos en Discord y mucho más contenido para los miembros. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.